Fui a visitarla a su estudio y me encontré con el fray Duarte. Escuché esta nota porque es muy interesante, el papel que tuvieron los franciscanos en la vida de esta nación y por supuesto la importancia que tuvieron en esa batalla de San Lorenzo, como también la tuvo el fray Luis Beltrán. Escuchalo. Y esta gente necesita también de la colaboración nuestra, ¿sí? Para el Museo de San Lorenzo. Bueno, escuché la historia de los frailes acá en esta zona, la historia que tuvieron en nuestro país y te la cuenta la doctora Nora Dilda y el fray Duarte. En líneas generales el convento, podríamos decir que está en una situación bastante crítica, en líneas generales. Si me preguntan, varios me han preguntado por qué. Porque, es un edificio histórico del principio del siglo, fines del siglo XVIII, si bien se ha puesto mucho dinero últimamente, la nación ha puesto mucho dinero para su restauración, necesita más dinero para su mantenimiento cotidiano. Para este emprendimiento histórico-cultural hay que poner en valor los conventos y museos. El museo en Santa Fe, que recrea la Asamblea Constituyente en figuras de resina de tamaño natural, que tiene la cruz donde se juró la Constitución de 1853, se llueve. Y es una muestra y una expresión arquitectónica de lo que es la fusión euroamericana lograda con los frailes y con los indios, porque es construido en base a limo y los muros tienen un espesor de 1,80 m. Entonces, preservar la cultura, el patrimonio cultural, que en un concepto amplio del derecho ambiental actual está comprendido, y nada menos que San Francisco de Asís es el patrono de la ecología, es importante para preservar la cultura, la historia y para transmitírsela a las generaciones futuras. Por eso el patrimonio cultural está comprendido dentro del derecho ambiental en un sentido amplio. Y esto lo ha institucionalizado la provincia franciscana argentina y desde la Oficina de Patrimonio en la delegación que tiene Fray Duarte en San Lorenzo, a mí me tiene como colaboradora en todo esto laica, desde el laicismo. Vamos a llevar adelante, Dios mediante, la gestión para lograr esto y para poner en valor, pero no solamente en la parte edilicia, los museos, las escuelas, sino para ponerlo en valor en todo sentido. Y para rescatarlo y para que sea conocido mundialmente la importancia que tiene desde el punto de vista, por ejemplo, todos lo saben, desde en San Lorenzo el bautismo de fuego de los granaderos y en Santa Fe la Asamblea Constituyente. Nació con la patria. Claro, y fue además en su momento la iglesia elegida por el rey Fernando VII, ¿no? Como la iglesia oficial en ese momento. Hay una gran idea nuestra de poner en valor todos nuestros sitios históricos. ¿Por qué? Porque la provincia franciscana de la Asunción, hay que entender que viene acá en Argentina desde el 1590 en adelante. Y todo lo que son las construcciones, el patrimonio edilicio, el patrimonio artístico, cultural que tiene, archivos, biblioteca, datan de esa época. O sea, son los primeros libros que vienen de Europa, más libros propios que se editaron acá. O sea, archivos históricos fascinantes en cuanto a contenidos, o sea, que siempre se están descubriendo cosas nuevas. Más lo edilicio. Y la imaginería. Y la imaginería religiosa. Del siglo XVIII es. O sea, un poquito más antigua todavía. ¿Por qué más antigua? Porque fueron los frailes que vinieron de Europa que trajeron también imaginería. Ya tenemos un convenio con el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, la declaración de interés legislativo de ambas cámaras, pero esto inicia en Asunción del Paraguay. Porque en realidad hay dos cuestiones que hablábamos antes de la conversación que van más allá también del valor histórico del edilicio. Una que es la impronta humanista en cuanto al trato de los indios hacia los indios, que fueron los primeros de Armenta y Lebrón, los primeros frailes franciscanos que denunciaban el maltrato y la venta como esclavos de los indios, y la gloria que han tenido, por supuesto, de traducir el catecismo al guaraní. Esto en el inicio, ¿no? En donde iniciaría el camino franciscano desde Asunción.
Y por otra parte, bueno, todo lo que se agrega en cuanto a lo que comentaba Fray Duarte, en cuanto a la riqueza cultural para conservarla y preservarla. Pero esto, bueno, es una sumatoria de cuestiones que hay que encuadrarlas en un protocolo de Naciones Unidas y, bueno, proponer su declaración como patrimonio. La provincia de Santa Fe no tiene nada que envidiar a otras provincias. Lo que pasa, lo que yo he visto, o sea, a diferencia de otras provincias, que hay una unidad en promoción. O sea, una unidad turística y una unidad en cuanto, sí, su propia promoción cultural. Bueno, si uno se sitúa en la historia, en su momento histórico, uno ve que ese grupo humano se ha extendido, hoy en los lugares donde se ha extendido se han generado ciudades, pueblos, y ese patrimonio no se puede perder. O sea, lo más duro que puede pasarnos en este momento es que todos estos lugares patrimoniales, todas estas historias y referencias se desaparezcan por falta de cuidado. Los conventos de San Lorenzo y otros más, los techos, las entradas bajas y las piecitas chiquitas tenían un determinado contenido espiritual que hacía, de austeridad. O sea, ¿por qué? Porque muchos de los frailes que vinieron de Europa en esa generación eran de reformas. O sea, en donde la reforma acentuaba mucho la pobreza, la austeridad. Entonces, o sea, ese modelo se trae acá y se instala acá. Eso por un lado. Por otro lado, es porque también está la idea de que los frailes no estén mucho tiempo dentro de la pieza. Hay toda una impronta cultural, humanista, que yo también quiero, por lo menos de mi parte, como para finalizar, decir que Monseñor Arancedo, como titular de la Arquidiócesis de Santa Fe y como presidente de la Conferencia Episcopal, ha acompañado mucho todo este emprendimiento desde el comienzo, ya que se inició primero desde una fundación y ahora lo ha institucionalizado la provincia franciscana argentina, porque es de alguna forma rescatar la cultura del trabajo, del esfuerzo, el cuidado del ambiente y todo lo que conlleva, digamos, la impronta humanista franciscana.